A ver, ¿qué pasa cuando un gobierno tiene planes gigantescos, transformadores, pero la cartera simplemente no da para tanto? Esta es una de las preguntas clave en las finanzas de cualquier país. Hoy vamos a desmenuzar el concepto de deuda pública con un caso de estudio muy interesante, todo con base en el material académico de la doctora Ana Godínez Alvarado para la Universidad UTEL. Así que vamos a meternos de lleno en este caso. Miren, entender la deuda pública no es solo para economistas, ¿eh? Es entender cómo se toman las decisiones que construyen literalmente el futuro de un país y que nos afectan a todos. Vamos a usar un ejemplo muy claro para quitarle el misterio a una de las herramientas de gobierno más poderosas y sí, también de las más debatidas. Ok, esta será nuestra ruta. Arrancamos con un proyecto muy ambicioso, luego nos topamos con el problema del dinero y vemos cómo la deuda pública aparece como la solución. Después, ponemos en la balanza lo bueno y lo malo, exploramos el debate que se armó y, al final, sacamos las lecciones más importantes. ¡Empecemos! Vamos a imaginarnos algo. Estamos en el año 2025. El gobierno de México presenta una visión. ¡Wow! Una visión súper audaz. Un plan nacional de infraestructura diseñado para darle un empujón tremendo al crecimiento y la competitividad del país. Y ojo, no hablamos de metas abstractas en un documento. Estamos hablando de construir carreteras que de verdad conecten comunidades, de modernizar hospitales, de llevar agua potable a más hogares y de apostarle a las energías limpias. O sea, proyectos que tienen un impacto directo, tangible, en la vida de la gente. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Toda gran visión necesita combustible, lana. Y aquí es donde la historia se pone interesante. El plan se topa con una pared. La cruda realidad del presupuesto anual. La ambición era enorme, pero los fondos que había, pues no tanto. Y esta gráfica lo dice todo, sin necesidad de muchas palabras. A la izquierda, el presupuesto con el que se contaba. A la derecha, el costo real del plan. Esa diferencia, ese hueco enorme, es la brecha financiera que amenazaba con dejar todo este gran proyecto en un simple sueño. Entonces, ¿qué se hace cuando los sueños son más grandes que la billetera? Bueno, el gobierno optó por una estrategia financiera clásica para construir un puente sobre ese abismo presupuestario: la deuda pública. La herramienta principal aquí son los famosos bonos gubernamentales. Pensemos en ellos como un te debo gigante. El gobierno los emite, los vende a inversionistas, a fondos de pensiones, incluso a otros países, y promete devolverles ese dinero con intereses en el futuro. Es básicamente la forma más común de conseguir financiamiento a gran escala. El proceso, si lo vemos así, tiene toda la lógica del mundo. Nace de una necesidad, en este caso infraestructura. Para cubrirla, el gobierno va a los mercados globales y pide prestado. El dinero llega, los proyectos pueden empezar, pero claro, hay una consecuencia inevitable. El monto total de la deuda pública del país crece. Pero, por supuesto, esta solución no es gratis. Toda deuda es una moneda de dos caras, lo que se consigue ahora y lo que se tendrá que pagar después. Y ahí está el meollo del asunto, en mantener el equilibrio. El contraste es clarísimo. A corto plazo todo se ve bien. Se crean empleos, la economía se mueve, las obras arrancan. Pero esa deuda proyecta una sombra muy larga. A futuro, significa que una parte cada vez más grande del presupuesto de los próximos gobiernos se irá solo en pagar intereses, lo que les deja menos margen para otras cosas. Y además, exige una disciplina fiscal muchísimo más estricta para todos. Como era de esperarse, una decisión de esta magnitud no pasó desapercibida. Al contrario, encendió un debate nacional intensísimo entre economistas, políticos y la ciudadanía en general. No todos estaban de acuerdo en que este fuera el mejor camino. Y aquí es donde entra la voz de la prudencia. El Banco de México. Su mensaje fue una advertencia muy clara. Básicamente dijeron: a ver, la deuda puede ser útil, sí, pero hay que manejarla con mucho cuidado y mantenerla en niveles sostenibles, porque si no, puede causar inflación y poner en riesgo a toda la economía. Al final todo el debate se podía resumir en esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿El dinero prestado se está usando para inversión productiva o solo para tapar hoyos? Pensemos en una empresa. Si pide un préstamo para comprar máquinas que van a producir más, es una buena inversión. Pero si lo usa para pagar la nómina de este mes, solo está pateando el problema para adelante. Lo mismo pasa con un país. Muy bien, ya recorrimos todo el camino, desde la gran ambición hasta el debate nacional. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las grandes lecciones que podemos sacar de este caso? Este caso nos deja 4 aprendizajes clave. Primero, nos muestra que la deuda suele nacer de buenas intenciones, como invertir en grandes proyectos. Segundo,
que siempre tiene efectos económicos y sociales. Tercero, nos grita la importancia de la sostenibilidad fiscal, o sea, de asegurar que en el futuro se pueda pagar. Y por último, nos recuerda el papel vital de instituciones como Hacienda y el Banco Central, que son como los guardianes del equilibrio. Y para terminar, quiero dejar esta pregunta en el aire, porque de verdad resume el dilema central de todo este análisis. No se trata solo de cuánto se debe, sino de en qué se gastó el dinero. Porque es justo ahí, en la respuesta a esa pregunta, donde está la clave para un futuro financiero saludable, o uno lleno de complicaciones.